Hola a todos, hoy vamos a estar hablando del interruptor diferencial, este dispositivo que está presente en todos los cuadros eléctricos del sistema de distribución TT y de otros tipos de distribución también, y que en muchas ocasiones lo que no entendemos es cuál es la función que él tiene dentro de la instalación y qué papel juega a la hora de cuidar la vida de las personas, porque es que este dispositivo, la razón fundamental que tiene que saltar bajo un riesgo. Una vez que aprendamos eso, ya este dispositivo dejará de ser un misterio como tal. Lo cierto es que cuando hablamos de riesgo eléctrico, pensamos siempre en lo que puede llegar a dañarnos como ser humano. Y es que al cuerpo humano no lo mata la tensión, lo mata el paso de la corriente. 30 miliamperios ya es suficiente para crear una fibrilación ventricular y una falta de control del corazón sobre el cuerpo humano. Y esto sucede por contacto. Entonces, si hablamos de riesgos eléctricos, y por supuesto esos riesgos tienen que ver con el contacto con la corriente eléctrica, pues debemos entonces definir dos tipos de contactos fundamentales. Uno es contacto directo y el otro el contacto indirecto. El contacto directo, estamos hablando una parte activa de la instalación, ¿vale? Una falla de aislamiento, un cable suelto, propiamente en la instalación de algo que está energizado, que tocamos directamente una parte activa de la instalación eléctrica. Y un contacto indirecto que viene siendo una superficie metálica energizada. Vamos a pensar en una lavadora, pero vamos a pensar que aquí hay un fallo y no descarga la corriente. Esta superficie metálica, pues se queda la energía ahí hasta que no haya un cierre de circuito. Esa energía va a permanecer ahí. ¿Y cuándo va a suceder que eso cierra? Cuando entonces venimos nosotros, una persona, un cliente determinado, y toca esta superficie metálica. La corriente que está atraviesa el cuerpo humano, ¿vale? Ocasionando el daño determinado. El interruptor diferencial está pensado sobre los contactos indirectos. Es cuando, o sea, su razón fundamental de funcionamiento está en los contactos indirectos, evitar el contacto indirecto. Para lograr esto, lo fundamental es que la Tierra no falle. La Tierra tiene que estar en valores que ahorita vamos a hablar de ellos. Un PIA no protege personas, protege cable de instalación, protege circuito eléctrico. Un PIA, si hay una fuga aquí, se carga con 100 miliamperios, el PIA este que es de 16 amperios ni se entera de esto. Pero estos 100 miliamperios pasan a ser fatales si no está el dispositivo diferencial en el cuadro, ¿vale? Luego el interruptor diferencial no mide tierra, ¿vale? El interruptor diferencial hace una comparativa entre corriente, porque tampoco vela ni mide tensión, mide corriente, por eso es interruptor diferencial, por eso la corriente, que es la que atraviesa el cuerpo humano, por eso surge él como protección de la persona, porque va a intervenir y a evitar el contacto indirecto a través del control de la corriente. ¿Cómo la controla? Un interruptor diferencial tiene en su interior elementos electromecánicos, pero dentro de todos los que tiene hay uno que viene siendo el corazón del interruptor diferencial, y es el llamado conocido toroide, que tiene un material determinado y que por él pues tiene un neutro, tiene una fase y tiene un tercer bobinado que tiene un grupo de componentes electromecánicos. ¿Qué es lo que sucede en ese toroide? Que la línea que entra por interruptor diferencial pasa en su interior por ese toroide y sale aguas abajo. Igual pasa con el neutro. Luego aquí, como habíamos dicho, el interruptor diferencial es muy importante recordarlo y fijarlo. No mide tensión, no le interesa la tensión que hay, le interesa la corriente que pasa. Y hace una comparativa porque esta línea, vamos a suponer que aquí pasa 1 amperio y tiene que retornar 1 amperio. Cuando la corriente que sale
es igual, exactamente igual a la corriente que entra, el toroide y sus campos se anulan, son cero, por lo tanto el interruptor diferencial no actúa. ¿Por qué? Porque en este momento ni hay contacto directo ni hay indirecto. Está fluyendo el sistema perfectamente bien. Ahora, ¿qué pasa si en vez de 1 amperio que llega, regresa 0.5 amperios? ¿Vale? Ya aquí hay 500 miliamperios que se fugaron. Vamos a pensar que llegó aquí, pero como la Tierra está bien, se fugan a Tierra esos 500 miliamperios. 500 miliamperios, el toroide detecta que hay una diferencia de la corriente que pasó con la que regresó. Se crea aquí un campo magnético con una diferencia en su potencial, de manera tal que eso genera una inducción en la tercera bobina. Esta bobina, por supuesto, reactiva el mecanismo secundario de seguridad del interruptor diferencial, que a su vez alimenta un electroimán que tiene acá, y ese electroimán tiene una acción de disparo que inmediatamente acciona sobre el diferencial y lo dispara desconectándolo de la red aguas abajo inmediatamente después de un contacto aquí. Vamos a pensar que se movió la lavadora o es un cable viejo o lo que sea, y bueno, pues hace un contacto la fase con la carcasa del equipo, y ese contacto descarga a tierra en forma de fuga 500 miliamperios. Como sabemos, el interruptor diferencial trabaja sobre, el de protección de la persona trabaja sobre 30 miliamperios. Esa es la sensibilidad nominal que tiene el diferencial para saltar. Fugaron 500, eso hace una inmediatez en el disparo, porque entre mayor es la fuga, más rápido sucede el disparo. O sea que hasta aquí, ¿qué podemos entender? Que el interruptor diferencial trabaja sobre riesgos eléctricos. Esos riesgos eléctricos están dados por el contacto que hacemos con la corriente, y esos contactos pueden ser directos o indirectos, ¿vale? Pero su razón fundamental está para trabajar sobre el contacto directo. ¿Por qué? Bueno, porque el interruptor diferencial tiene una propiedad preventiva, ¿vale? Esto es muy importante, preventivo. Si el contacto es directo, o sea, si yo tengo que tocar la superficie o el cable o el contacto para que accione el interruptor diferencial, deja de ser la función principal que debería tener preventiva y pasa a ser una opción entonces pues reactiva, ¿vale? O sea, reacciona el diferencial, pero después que ya yo cogí el corrientazo, ¿vale? Y en este sentido, bueno, pues acciona igual, pues muchas veces decimos, no, pero y si no hay tierra, él funciona igual, sí funciona, pero funciona de la manera reactiva, quiere decir que él no actúa sobre el contacto indirecto, sino que lo hace a través de un contacto directo. Y ya aquí la persona sufrió un daño, un calambrazo, un corrientazo, ¿vale? Por eso es importante entender que el interruptor diferencial, su función principal está en la preventiva sobre contactos indirectos. ¿Y cómo funciona eso? Vale, funciona que cuando hay un contacto directo, la persona no tiene que tocar la superficie para que él accione y dispare. Simplemente cuando hay una descarga a tierra, la corriente que vino por la fase no regresó por el neutro, activa el tercer bobinado y con ella se induce una corriente eléctrica que activa un electroimán y dispara inmediatamente. ¿Qué tan rápido dispara? Bueno, en función de la fuga, accionará más rápido o menos rápido. La razón fundamental de existencia de un diferencial en una instalación eléctrica está en función del riesgo, repito, eléctrico. ¿Qué nos dice el reglamento electrotécnico de baja tensión? Tensión de contacto máxima sea 50 voltios. En este sentido, intensidad nominal del diferencial por la resistencia a tierra y la resistencia a tierra en su conjunto, o sea, unido la puesta a tierra contra las masas de las carcasas, o sea, la medición total de tierra, tiene que estar en un valor de manera tal que combinado a la intensidad nominal del diferencial sea menor el valor que una tensión de 50 voltios. ¿Y aquí qué pasa? ¿Cómo tenemos que interpretar esta limitación de seguridad? Que la combinación multiplicada en valores de la resistencia a tierra por la intensidad nominal del diferencial que estaremos usando, ya sea de 300, ya sea de 30 miliamperios, de 100, del que sea, tiene que ser menor o igual a 50 voltios como tensión máxima de contacto, ¿vale? Bueno, este es más o menos el tema que yo les quería traer. Si hemos ayudado con el contenido a que te sientas mejor en la conceptualización propia de este dispositivo, o si quieres que profundice en un tema determinado del diferencial para próximos videos, pues igual te agradecería el contacto, ¿vale?